Ha llegado el momento de decir Felices Pascuas. Al decir Felices Pascuas, queremos abrir el corazón a la eternidad. Felices Pascuas es hablar de esperanza. Nuestra vida tiene sentido porque tiene sentido abierta a la vida eterna. La Pascua recordamos la resurrección de Cristo luego de ese triduo pascual, pasión, muerte y resurrección. El triduo pascual, al final del mismo decimos Felices Pascuas. Jesucristo resucitó. La cruz, la muerte, no es la última palabra. La última palabra es la vida. Y por eso San Pablo nos decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. De ahí que la resurrección de Cristo nos da esperanza, porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos, nos dice San Pablo. A su vez, ese Jesucristo que ha resucitado es Dios. Jesucristo es Dios. Existen como lecturas, vemos en la televisión, en la radio o en algunos grupos, que hablan de Jesús. Pero el Jesús que hablan no es el Jesús del Evangelio. Jesucristo es Dios y por eso resucita. Nosotros no solo conmemoramos la muerte de Cristo, conmemoramos su resurrección. Significa que nuestra vida tiene que estar elevada. Qué distinto es nuestro modo de vivir si pensamos en la resurrección o no. Si nuestro último horizonte es el tapial de un cementerio, viviremos hasta ese momento. En cambio, si mi horizonte es la resurrección final, yo pensaré en las cosas del cielo. Y la tierra, mi vida en este mundo, está en proporción a aquello que después vendrá. La resurrección nos confirma. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo cual, la fe me dice que después de este mundo está el cielo, está el infierno. La fe me dice, y por la fe conozco, más seguro que este pectoral que tengo acá de metal, es más segura la vida eterna y que Dios dará un premio a los buenos y un castigo a los malos. Por la fe, y como Cristo resucitó no es vana, el que deje padre, hermano y hermana por mí, recibirá el 100 por uno, en medio de persecución. Por la fe sé que quiero ser bueno, quiero respetar a mis padres, quiero ser buen ciudadano, quiero ser honesto, quiero ser puro, quiero decir la verdad, no acostumbrarme a mentir, no quiero engañar. ¿Por qué? Porque yo espero otra cosa. El que no espera otra cosa, engaña, miente, no quiere la pureza, no quiere la castidad, no va a misa el domingo. Cristo resucitó, nuestra fe es cierta. También la fe me dice que Dios perdona mis pecados. Estamos en el año de la misericordia. Significa que Dios, resucitando, ha vencido el pecado. Gracias a su pasión, muerte y resurrección, todos mis pecados han quedado perdonados, si los he confesado. Tengo que confesar. Dios me perdona. Dios se olvida de mi pecado. Quiere que sea feliz para siempre. Que a su vez esta felices Pascua nos dé la fuerza a los que están enfermos, los que están en el hospital, aquellos que sufren. Aquellos que sufren a lo mejor cosas que no han contado nunca y que nunca las contarán, que el corazón está solo, pero sepan que en esa paz de la resurrección tiene sentido todos nuestros sufrimientos. Felices Pascuas y que Dios los bendiga.